Bueno, y un poquito la idea de hoy era volver sobre lo que muy así rápidamente, el primer día de inicio de las actividades del instituto, vimos que eran las nuevas resoluciones de superintendencia en relación a lo que era el auto y lo que era el taxi o el remis. Esas eran las resoluciones que salieron el 8 de marzo del 2021 y entraban en vigencia, si yo no recuerdo mal, en abril. Sí, en abril. En Abril. abril, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y 16 esta de marzo. otra, la parte que refiere al transporte público, salió con posterioridad el 20 del 4 del 21. Esa nos había quedado en el tintero porque no la teníamos en su momento, que es la resolución 356 del 2021. Tiene algunas particularidades y algunas cuestiones que a mi criterio modifican la del año, no, la del anterior, la que estaba vigente anteriormente. Yo la verdad, 2014. De 2014 era. 2014, ay, yo pensé que era no tan Me vieja. parece que. Yo también pensé, pero me parece que era esa la anterior. Qué bárbaro. Bueno, esta resolución, Capaz que hubo alguna modificación entre medio, ¿viste? Pero yo estuve buscando y como hace referencia, ¿viste? Ahí que a las modificaciones, porque la resolución 356 no dice mucho. Hay que ir al anexo. sí, pero lo que dice me parece que lo modifica, como por lo menos yo tengo entendido que era el sistema de transporte público. ¿Se acuerdan que las resoluciones de este principio de año aumentaron los límites de cobertura? Pasamos a 17.500 en auto, a 38, si no recuerdo mal, en taxis y remis, y este lo llega 38 y a medio. 38.500, y este a 38.500.000. 38.500.000. Y este dice en la cláusula primera que el asegurado se obliga a mantener indemne al asegurado, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro en adelante conductor, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo por hechos acaecidos en el plazo convenido en relación a la responsabilidad civil que puede resultar a cargo de ellos. El asegurador asume esta obligación únicamente a favor del asegurado y del conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento de 58 millones de pesos. Por lesiones y o muertes, o muertes a personas, sean transportadas o no transportadas, por daños materiales, hasta el monto indicado precedentemente por cada acontecimiento, sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador. Ese límite máximo se entiende por acontecimiento, y lo define, todo evento que pueda ocasionar uno o más reclamos producto de un mismo hecho generador. Es igual eso. Sí, y después agrega, la presente cobertura ampara a las personas transportadas mientras asciendan o desciendan del habitáculo. La verdad que no sé por qué hace esa distinción, si ya habíamos dicho que cubría. Porque antes decía, sean estas transportadas, no transportadas y daños materiales. Y después esa disquisición al final que, la verdad, no sé, me parece como que lo vuelve a definir y lo achica. Pero bueno, está así escrito, está así escrito. No lo Pero sé. lo decía la anterior, mientras asciendan o Bueno, no desciendan del importa, habitáculo. no importa, pero viste que arriba está distinto. Es decir, yo no me acuerdo si lo mencionamos en la anterior, cuando lo analizamos. Pero en definitiva, a lo mejor define lo que es transportadas, como transportadas que serían los que ascienden y descienden. A lo mejor es como una especie, ¿eh? ¿Cómo? Lo que creo que está marcando desde cuándo comienza, cuándo termina el contrato de transporte. Y los A otros lo serían mejor, otras. por eso, a lo mejor define lo que es persona transportada y en realidad cubre las transportadas y las no transportadas.
pero bueno, es toda una interpretación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? Bueno, si existe pluralidad de damnificados, la indemnización se distribuirá a prorrata cuando las causales se sustancien ante un mismo juez. Bueno, ante un mismo juez o ante uno distinto, calculo que las acumularán, eso tampoco no lo entiendo, no entiendo mucho, porque se supone que es un solo límite, así que la extensión de la cobertura al conductor queda condicionada a que éste cumpla las cargas y se someta a los artículos de la presente póliza y de la ley, como al mismo asegurado, al cual se lo asimila. En adelante, la mención del asegurado comprende en su caso conductor. Es un poco la cláusula genérica que regula el transporte público. Después pasa a obligación legal, que ahí no tenemos mucha variante en cuanto a lo que nosotros habíamos analizado de la obligación legal autónoma en los anteriores, que es 80.000 hasta de gastos sanatoriales por persona, gastos de sepelio hasta 45.000. Y dice, los gastos sanatoriales y de sepelio serán abonados por la aseguradora al tercero damnificado, a sus derechohabientes o al acreedor subrogante dentro del máximo de 5 días contados a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo, al que no podrá oponérsele ninguna defensa sustentada en la falta de responsabilidad del asegurado respecto al daño. Esa última parte es importante. Esa es importante, pero ya está. Esa ya estaba también. Sí. Pero no sé si la tienen en cuenta. Yo creo que las aseguradoras hoy la tienen en cuenta porque tienen convenios especiales cuando se trate de la ola sin responsabilidad, así que yo creo que la empiezan a tener en cuenta, pero bueno. El aumento del monto es interesante también. El aumento es interesante. El salto de 45 a 80. Sí, ahora sí es un poco más significativo. Antes quizá era un poco bajo. Está bien que los costos de ahora se han disparado otra vez, pero... Sí, ese es un tema. Con respecto a esto, yo recién hablaba con Juan Ignacio un poco antes de que todos se sumaran, que está vigente y que no es muy conocido, la resolución 39927 del 16 de la Superintendencia de Seguridad de la Nación, en donde establece un mecanismo por el cual se hace el reclamo por la ola. Y esto es tanto para el seguro, la resolución dice seguro de tránsito, seguridad vial, apruébese la guía informativa para reclamar el cobro de la obligación legal autónoma, la que será de aplicación en el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos automotores y remolcados y en el seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros. Acá no hace la distinción entre taxi, remis y transporte público, el colectivo, va. Y establece, bueno, un formulario, obviamente establece el plazo, que son 5 días, como ya se decía, y menciona qué elementos tiene que tener para la presentación. Dice, por ejemplo, el artículo 7 dice, los efectos de los reintegros por gastos sanatoriales, las entidades aseguradoras únicamente podrán requerir la copia de la denuncia policial en la que conste la ocurrencia del accidente de tránsito, obviamente constancia policial o sumario, lo que tengan que denuncia ante el ministerio, copia del documento nacional de identidad de la víctima y documentación que acredite la calidad de tercero subrogante de los derechos de la víctima, en el caso de corresponder, en su caso el hospital o la empresa de sepelios o quien corresponda, ¿no? Nota dirigida al presidente de la entidad aseguradora donde figuren los datos completos de la entidad reclamante conforme al anexo 3, que ahora después les voy a mencionar algo, comprobantes originales de pago de gastos sanatoriales que acrediten el costo del gasto médico en el que se haya incurrido por el tratamiento de la víctima, o la factura de la entidad reclamante por los gastos incurridos, detallándose en la misma el material utilizado, prestaciones médicas brindadas, indicando el costo de dichos insumos de acuerdo al nomenclador utilizado. Certificado médico expedido por el profesional tratante que sustente los procedimientos médicos incluidos en el punto 5. Y bueno, eso en caso de gastos médicos. Y en caso de gastos de sepelio,
dice que las entidades aseguradoras únicamente podrán requerir copia de la denuncia policial en la que conste la ocurrencia del accidente de tránsito, copia del documento nacional de identidad del reclamante, certificado de función original o copia de certificado del mismo, y comprobante original de los gastos realizados por el sepelio. Todo eso que pide la resolución va con un anexo 3, que es una nota de reclamo de obligación legal autónoma, con unos, no sé si se puede apreciar ahí, con unos espacios en blanco para completar con los elementos, para decir qué se acompaña, de todo lo pedido, qué es lo que se acompaña. Por supuesto, también se pide el dato del vehículo asegurado, la documentación que se adjunta, y aclaran que, por supuesto, todos estos datos que se consignan se hacen con el carácter de declaración jurada. Esto lo menciono porque hay, la verdad me parece que hay bastante desconocimiento sobre el tema. Hay un formulario para el transporte público automotor y hay un formulario para víctimas, víctimas en general por seguro, ¿no? de auto. Que está creo que en el anexo 1. María Claudia, yo Sí. la tengo acá como resolución 217 del 18, ¿es esta? La 271, a ver. Dice 271, sí. 271. 271, sí. 271. Ah, porque Esa. vos Exacto, dijiste otro es esa. número. Ah, No, La otra porque es la general. la otra es la general. general y esta es particular, claro. Exacto. Pero es la 271 del 18. Ah, estamos. Sería esto. De acuerdo. Incluso les da un modelo de nota de reclamo. No solo Claro, los formularios, eso. como es bastante útil, es verdad. Sí, sí. Sí, por lo menos como guía. Las Exacto. compañías en realidad no lo piden, no lo aplican y no lo piden. Pero el que quiera hacer el reclamo, de última, esto es una muy buena guía porque están todos los requisitos que uno necesita para que hagan el reclamo. Se supone que la aseguradora no se puede negar a pagar, pero bueno, puede fallar. Bueno, siguiendo. Los pagos que efectúe la aseguradora por estos conceptos, hablando de la OLA, serán considerados como realizados por un tercero con subrogación en los derechos del acreedor y no importarán asunción de responsabilidad alguna frente al damnificado. El asegurador tendrá derecho a ejercer la subrogación contra quien resulte responsable, si hubiera otro, por ejemplo. Normalmente lo que se hace, las aseguradoras hacen un convenio en donde dice que se paga solo en concepto de la OLA, sin asumir ninguna responsabilidad. La cobertura comprende la totalidad de los reclamos que se efectúen ante la aseguradora hasta el límite de pesos 80.000 por persona damnificada. Después salta la resolución con una cláusula, va la cláusula segunda, en donde habla de franquicia o descubierto obligatorio a cargo del asegurado. Como siempre decimos, como si fueran cosas iguales, que no es así. El asegurado participará por cada acontecimiento por un hecho cubierto con un descubierto obligatorio de pesos 300.000. Dicho descubierto obligatorio a su cargo se computará sobre capital de sentencia o transacción participando el asegurado a prorrata en los intereses y costas. En tales supuestos y efectos de un acuerdo transaccional con la víctima o tercero damnificado, sus representantes legales y o apoderados, y ahí empieza a enumerar. La aseguradora asumirá la representación del asegurado. Es decir, acá no le da opción. B. En el caso de que la aseguradora intente arribar a un acuerdo transaccional, solicitará previa conformidad del asegurado indicándole el monto respectivo, debiendo expedirse dentro de las 48 horas de notificado. C. Ante el silencio negativa del asegurado, concluirá la representación procesal de la aseguradora y esta quedará liberada de su responsabilidad en el siniestro mediante la realización del pertinente pago por consignación judicial de los montos que hubiese resultado a su cargo, en caso de haberse celebrado el acuerdo transaccional propuesto conforme el inciso anterior, el inciso B anterior.
No sé si ustedes recuerdan que nosotros unos años lo tratamos, este tema. Yo, la verdad, hubiera querido que hubiera participado alguien relacionado con empresas de transporte, porque siempre es importante saber cómo se maneja de puertas para adentro el tema. Pero bueno, no pude lograrlo. Fue imposible. Fue imposible. Requerí por varios Porque lados. realmente cuando nosotros lo tratamos en aquella oportunidad, por si hay otra gente acá, no tenía nada que ver lo que decía la resolución como se manejaban con los asegurados, ¿te acordás? En la práctica. Claro. Pero bueno. En ese momento la doctora Pueyrredón, que representaba a Protección Mutual, nos explicó que normalmente el mecanismo es bastante más ágil de lo que figura acá en la resolución y que hay muy buena relación con los asegurados. Pienso yo también que debe haber un tema comercial de por medio, en donde a la aseguradora le interesa que el asegurado esté contento y el asegurado estar cubierto. Entonces, decían que todo esto era muy fluido y que se manejaba realmente muy bien. Y que bueno, después la aseguradora pagaba y la compañía de transporte compensaba, pagaba la diferencia, veían, pero que todo era muy, muy ágil, que a mí realmente en su momento me extrañó mucho porque yo pensé que era un trámite muchísimo más complejo. Pero bueno, hoy día, si me dicen, en la práctica, la verdad, no sé si sigue funcionando igual, sobre todo con la crisis del transporte. Y las cifras. Y las cifras de la franquicia. Las cifras, claro, 300.000 pesos es un numerito. Claro. Está bien que, claro, que está hablando sí, es el descubierto obligatorio. 300, está bien, están hablando del descubierto obligatorio en general por póliza. No por siniestro, entiendo yo, no sé, ¿qué opinan ustedes? Mirá. Por siniestro, Debe ser por siniestro, calculo. Es un tope, pero para mí me parece que sí. Sí, debería ser. Si es por siniestro es una suma interesante. No lo dice especialmente. Acontecimiento. El asegurado participa. Sí, por acontecimiento. El asegurado participa. Puede haber, en el acontecimiento puede haber varios, sí. Claro, por siniestro. Por siniestro, por acontecimiento. Sí, por siniestro, porque el asegurado participará en cada acontecimiento por un hecho cubierto. Exacto. Con un descubierto obligatorio de 300.000. Es por siniestro, por siniestro. Igualmente sí, una cifra. Es una cifra interesante porque si es un siniestro, porque la realidad es que creo yo que la mayor parte de los siniestros deben ser relativamente leves. ¿Por qué pensás eso? Y pasa que... Y porque 300.000 pesos es una cifra grande. Está bien que ahora tenemos, claro, el punto de incapacidad en 70.000 pesos, pero no sé si, es decir, no creo que todos los accidentes de un colectivo sea con 4, 5 o 6 lesionados. Me parece, a lo mejor sí, pero a lo mejor es alguien que se cae, alguien que se patina, no sé. Quizá no sé, más es una suma interesante. Es decir, que yo digo que me parece a mí que a lo mejor la compañía asume gran parte de los siniestros. Sí, los grandes está cubierto. Sí, salvo aquellos que sean muy grandes, donde sí debe haber múltiples víctimas. Bueno, sí. En la década... En esos está muy cubierto, está bien. María Claudia. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo sí. están? ¿Qué en tal? la década del 90, la cifra de la franquicia del descubierto era $40.000. Sí, $40.000, sí. Bien, hoy serían $3.000 al valor del dólar oficial. $3.000 al valor del dólar oficial. En la década del 90, $40.000 representaba el 90% de los siniestros. No menos del 90% de los siniestros eran absorbidos. Por eso se planteó todo lo que se planteó con el tema del descubierto obligatorio. Claro. Hoy parece mucho en pesos, pero son $3.000.
Aparte otra cosa, a mí no me parece que sea una suma tan excesiva como para que signifique que va a cubrir todos los siniestros, porque vos fíjate que son los que están arriba y los que están abajo, los transportados o no. No me parece una barbaridad a mí. Daños materiales, bueno, sí. Y daños materiales. Bueno, seguimos. El problema es que este tipo de empresas, de colectivos, no duran, no tienen una vida eterna. Recuerden en la década del 90 cuántas empresas había acá en Rosario y ahora quedaron 2. Sí, se cayeron todas. Bueno, eso originó la otra crisis. ¿Se acuerdan que después de esto vino, después que en su momento de esa franquicia tan alta, se liquidaron un montón de empresas de transporte? ¿Por qué, María Claudia, vos decís que es solo por daños materiales? No, por todo. Además, transportados y daños materiales. Bueno, sí, yo creía que vos decías, lo entendí mal. Entonces, y daños materiales. Le había quedado eso. Yo creo que la principal diferencia, aparte de la variación de los montos que tiene esta resolución, es que ahora no se tiene que hacer cargo la aseguradora. No se tiene que hacer cargo la aseguradora, sino el asegurado del descubierto. Del descubierto, que eso también, porque me parece que en la anterior se hacía cargo la aseguradora y después repetía o se le dejó sin efecto el mecanismo por el cual la aseguradora asumía el pago de eso y se lo reclamaba. Es una diferencia importante esta. Más favorable para la víctima eso, porque si la empresa queda mucho más favorable para la víctima, porque si el colectivo se fundía, problema de la aseguradora. Claro, tal cual. Una empresa que no cobra. Claro, eso era lo que nos llamaba la atención, que decíamos, ¿cómo? En todos los siniestros la aseguradora paga y recupera de la empresa de transporte tan fácil. Y nos decían de que sí, que era fácil. Es decir, yo la verdad que me sorprendí. Que eliminaron esto que decía así. En la cobertura de la obligación legal autónoma, la aseguradora asumirá el pago de la indemnización y el asegurado reembolsará el importe del descubierto obligatorio a su cargo dentro de los 10 días de efectuado el pago. Esa parte la eliminaron. Entonces ahora cambió todo el mecanismo. Sí, coincido con Daniel que es más perjudicial para la víctima. Para la víctima, sí. Volvió, me parece, a como era antes, porque en realidad en la anterior era toda una innovación, era una mejoría increíble que la aseguradora se hiciera cargo. Y obviamente era mucho más beneficioso para la víctima. Ahora volvimos todo para atrás y bueno, no es así. No es así. Bueno, seguimos. Si el acuerdo transaccional propuesto por la aseguradora lo fuere por un importe igual o inferior al de la franquicia y existiese silencio negativa del asegurado, la aseguradora quedará liberada de toda obligación respecto del siniestro en cuestión. En caso de desacuerdo por parte del asegurado con el monto de la transacción propuesta por la aseguradora, conforme los párrafos primero y segundo del presente inciso C, el asegurado deberá manifestar tal desacuerdo mediante notificación fehaciente dentro de las 48 horas, indicando el monto que estima adecuado bajo pena de caducidad para manifestar su desconformidad en el futuro. Es decir, acá la aseguradora se limita pagando hasta lo que tiene que pagar y consignándolo y ya está. Claro. En tal caso, la aseguradora acreditará el monto de la transacción sumariamente mediante la presentación de la propuesta escrita elevada a tal fin por el tercero reclamante o la parte actora según el caso. En caso de existir tal desacuerdo del asegurado con el monto transaccional propuesto, notificado a la aseguradora conforme el párrafo tercero del presente inciso C, y de no existir propuesta del tercero reclamante o de la actora conforme el cuarto párrafo del presente inciso, el monto será fijado por un tribunal arbitral, formado por 3 árbitros, designados, uno instancia del asegurado, otro instancia de la aseguradora, y el tercero por los 2 árbitros anteriores. La designación deberá ser realizada por cada parte entre los 3 días de requerida. En caso contrario, la designación será efectuada por la otra parte. Los árbitros deberán expedirse sobre el monto correspondiente entre los 30 días de corridos
a contar desde la notificación a las partes de la designación del tercer árbitro. Pienso que estos serán los casos grandes, importantes, porque si no los costos de los árbitros aumentan todos los costos generales, ¿no? La decisión de los árbitros será irrecurrible y la diferencia entre el monto fijado por los árbitros y el de la franquicia será la que deba consignar judicialmente la aseguradora si pretende liberarse en los términos del párrafo primero del presente inciso C. Si el monto fijado por los árbitros resultara inferior a la franquicia, la aseguradora quedará liberada de su responsabilidad en el siniestro. Bueno, eso con respecto a toda la tramitación, cómo tiene que hacerse, que es especial porque obviamente en los otros dos seguros no lo tenemos. Después la cláusula 3 habla de riesgo excluido. Y a mí me llamó la atención porque no veo tanto riesgo excluido. Dice que respecto de la cobertura establecida en la cláusula 1.1, riesgo cubierto, el asegurador no indemnizará los siguientes siniestros. Cuando el vehículo estuviese secuestrado, confiscado, requisado o incautado. B, en el mar territorial o fuera del territorio de la República Argentina. C, por hechos de lockout o tumulto popular, cuando el asegurado sea partícipe deliberado en ellos. D, mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículos por autoridad competente. Es decir, esta sería la primera posible viable para mí en la gran mayoría, que la falta de licencia. E, mientras esté remolcando otro vehículo, salvo el caso de ayuda ocasional o de emergencia. F, a bienes que por cualquier título se encuentre en tenencia del asegurado. G, el asegurador no indemnizará los daños sufridos por G1, el cónyuge o integrante de la unión convivencial en los términos del 509 del Código Civil y Comercial de la Nación, los parientes del asegurado y o conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, en el caso de sociedades de los directivos. Y G2, las personas en relación de dependencia laboral con el asegurado y o conductor, en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo. Es decir, hay muchas que no están. Después, por supuesto, habla de dolo culpa grave, ¿no? En una cláusula en la que sigue. Pero con relación a las exclusiones de automotor, que hay muchísimas más, no están. La cláusula 4, a lo mejor porque es un transporte público, quizás. Pensando en la víctima, quiero ser buena y positiva. ¿Qué sé yo? Es posible que sea por eso. Es posible. A lo mejor, qué sé yo, porque vamos un poco a lo que hablamos los otros días, y que en el seguro obligatorio también ahora quedaron 6 o 7, no quedaron tantas exclusiones de cobertura. Pienso yo que también es favoreciendo un poco a la víctima. La que más tiene, obviamente, es el seguro voluntario. Sí. Igual acá quizás, como el Estado tiene cierta presencia y control, también presupone que hay ciertos requisitos que también están mucho más bajo la lupa. Entonces las exclusiones quizás contemplan esa situación. Sí, pero igual en el seguro obligatorio son muchísimas, aunque sean pocas, sí. María Claudia. Sí, son muchas. Es decir, no tendría que haber. Partimos de la base que no tendría que haber ninguna exclusión de cobertura, si está hecho en favor de la víctima. Pero bueno, ya dijimos todo lo que dijimos del seguro que tenemos, ¿no? Bueno, la cláusula 4 habla sobre dolo culpa grave, y también habla de que, bueno, estas dos que también son importantes, el asegurador queda liberado si el asegurado o el conductor provocan por acción o omisión el siniestro dolosamente o con culpa grave. No obstante, el asegurador cubre al asegurado por la culpa grave del conductor cuando éste se halle en relación de dependencia laboral a su respecto, y siempre que el siniestro ocurra con motivo o en ocasión de esa relación, sin perjuicio de subrogarse en sus derechos contra el conductor. Es decir, en ese caso paga y después se puede subrogar. Después establece una cláusula la cláusula 5 de privación de uso, que dice que el asegurador no indemnizará los perjuicios que sufre el asegurado por la privación de uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un acontecimiento cubierto.
que, bueno, en este caso expresamente En el voluntario es igual. Sí, pero no creo que no hay una cláusula que lo diga especialmente. Y lo dice la póliza, si no. La póliza, pero Yo lo he no la visto, regulación, sí. no sé si la regulación lo dice, no recuerdo. A mí me parece que no, pero tampoco recuerdo. Bueno, cláusula 6 habla de un seguro post-siniestro, que lo establece expresamente. Si como consecuencia de un siniestro se deterioran elementos de seguridad del vehículo, tanto como frenos, dirección, tren delantero, partes estructurales del chasis o de la carrocería, el certificado de revisación técnica del vehículo pierde vigencia. La cobertura de dicho vehículo quedará automáticamente suspendida. La rehabilitación surtirá efecto desde la hora 0 del día siguiente a aquel en que la aseguradora constate que el vehículo ha sido reparado. No dice hasta que obtenga otra rehabilitación técnica, pero yo pienso que tendría que posiblemente que ser, porque dice que la que tiene pierde vigencia, ¿y cómo sabe si está en condiciones? Y debe ser, sí, como vos decís. Me según parece la magnitud, la ¿Cómo? magnitud del siniestro, según la magnitud del siniestro, si hay un farol roto. Claro, pero fíjate que sentido. está dando Técnico. elementos como frenos, dirección, tren delantero, partes estructurales, es decir, como si fuera un siniestro potente, ¿no? Que en ese caso, no sé en la práctica cómo ocurrirá esto. Si... No, pero acá te está aclarando que cuando se deterioran elementos de seguridad, si es un siniestro menor, no se suspende. Sí, por eso. Tiene que ver con la seguridad. Sí, tal cual. Cláusula 7, defensa civil en juicio. En caso de demanda judicial contra el asegurado o conductor, esto vendrá aviso fehaciente al asegurador de la demanda promovida más tardar el día siguiente hábil de notificado y remitir simultáneamente al asegurador las copias, la cédula, copias y demás documentos objeto de la notificación. Esto no tiene variación. Cuando la demanda o demandas excedan la suma asegurada por acontecimiento, el asegurado y o conductor pueden a su cargo participar también de la defensa con el de los profesionales que designen a tal efecto. Es decir, vieron que dice pueden participar. Siempre el poder lo tiene que tener la aseguradora. Y ellos a su vez pueden participar. Ese es un dato distinto, va. El asegurador deberá asumir o declinar la defensa. Se extenderá que el asegurador asume la defensa si no la declinara mediante aviso fehaciente entre los 2 días hábiles de recibida la información y documentación referente a la demanda. En caso de que la asuma, el asegurador deberá designar los profesionales que representarán y patrocinarán al asegurado y o conductor, quedando estos obligados a suministrar sin demora todos los antecedentes y elementos de prueba que se dispongan y otorgar en favor de los profesionales designados el poder para el ejercicio de la representación judicial, entregando el respectivo instrumento antes del vencimiento del plazo para contestar demanda y a cumplir con los actos procesales que las leyes pongan personalmente a su cargo. Esto también tampoco tiene demasiada novedad. El asegurador podrá en cualquier... Perdón, María Claudia. Sí. Interesante el plazo de 2 días hábiles. Esto vendría a ser un parangón con el artículo 56, interpreto yo. ¿No es así? No te escuché. ¿Cómo dijiste? Un poquito más alto, Daniel. Que fíjense que tiene 2 días hábiles para rechazar el siniestro. No es para rechazar el siniestro. No es para rechazar. No es para rechazar. No la defensa. Para declinar la situación, tiene 2 días. No dice eso. Si no declinara... Se entenderá que el asegurador asume la defensa si no la declinara mediante aviso fehaciente dentro de los 2 días hábiles de recibir la información y documentación referente a la demanda. 2 días. El artículo 56 yo para mí interpreto que eso es para decir si asume o no asume la defensa. Porque puede ser que muchas veces no se asume la defensa porque hay cuestiones pendientes y por a lo mejor considerar que puede haber alguna exclusión que el descubierto es mucho para el siniestro, claro, entonces dice, por alguna cuestión. Vos. Para mí es la defensa, es mi interpretación. Sí. Arreglarse dividido dice si no la declinara mediante aviso fehaciente dentro de los 2 días hábiles de recibir la información y documentación. Claro, para darle tiempo que haga la defensa. Claro. Para darle tiempo. Incluso creo que en la póliza hay alguna, en la póliza de automotor hay una similar. Sí, esta está en la póliza automotor.
Para mí es igual. Pero, a ver. No yo sé creo dónde que está, sí. pero- El 56 seguiría rigiendo, según opinan Sí. ustedes. Sí, Sí, para mí sí. Ah, puede ser. sí, sí. ¿Vos estás verificando, Susana? No, pero si querés me bueno. fijo. Pero No, a no, ver, está bien, está bien. a ver. Y Sí, después yo tenía menciona, idea de que había, pero bueno, no me sí, yo acuerdo. tenía idea que había. No obstante eso, ¿se acuerdan que la otra vez, me parece en la charla de Julieta, mencionamos que el asegurador en cualquier momento puede declinar? Y en la Pero es otra cosa, sí. renglón seguido, sí, dice el asegurador podrá en cualquier tiempo declinar en el juicio la defensa del asegurado y el conductor. Esto es cuando a posteriori se entera de alguna circunstancia que hace que pueda declinarla. Si el asegurador no asumiera la defensa en el juicio o la declinara, el asegurado y el conductor deben asumirla y suministrarle a aquel, a su requerimiento, las informaciones referentes a las actuaciones producidas en juicio. ¿Ves que no está relacionado con directamente declinar el siniestro? Está bien, sí, entiendo. Está bien. En el Sí, caso está de que el asegurado y el conductor asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna al asegurador para que éste la asume, los honorarios de los letrados de estos quedarán a su exclusivo cargo. La asunción por el asegurador de la defensa en juicio o criminal, civil o criminal, importa la aceptación de su responsabilidad frente al asegurado. Pero acá la encontré, María Claudia, Sí. en la póliza de automotores. Perdón que te interrumpa, pero justo lo encontré. No, está bien. Es la cláusula CGR. Dice igual, que el asegurador debe asumir o declinar la defensa. Se entenderá que el asegurador asume la defensa si no la declina mediante aviso eficiente dentro de los 2 días hábiles de recibida la información y la documentación referente a la demanda. Bueno, hay un párrafo anterior. Cuando la demanda o demandas excedan la suma máxima por acontecimiento o por persona, en los casos que existe, el asegurado y el conductor pueden a su cargo participar también en la defensa con él o los profesionales que designen al efecto. Y después hay otra... ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, sí, ¿Se me escucha? Sí, Bien, sí, bien. Susana. Después dice se me escucha, bueno, dice la asunción por el asegurador de la defensa en juicio civil o criminal importa la aceptación de su responsabilidad frente al asegurado y o conductor. Acá sería lo del artículo 56, salvo que posteriormente el asegurador tomara conocimiento de hechos eximentes de su responsabilidad, en cuyo caso deberá declinar tanto su responsabilidad como la defensa en juicio dentro de los 5 días hábiles de su conocimiento. Acá está bien claro que se trata de la defensa. Bueno, ese párrafo de los 2 días. está siguiendo el último que los leí, que es el mismo prácticamente. En el caso de que el asegurado y el conductor asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna al asegurador, para que éste la asuma, los honorarios de los letrados de estos quedarán a su exclusivo cargo. La asunción por el asegurador de la defensa en juicio civil o criminal importa la aceptación de su responsabilidad frente al asegurado y al conductor, salvo que posteriormente está igual. El asegurador tomará conocimiento de hechos eximentes de su responsabilidad y menciona los 5 días desde su conocimiento. Después agrega, es razonable. Sí. Es razonable, me parece a mí. Sí, porque puede ser que el asegurador acá te hace la aclaración en esa cláusula, que por qué motivo puede el asegurado asumir su propia defensa. Cuando la demanda o demanda excedan la suma máxima por acontecimiento o por persona. Entonces, es razonable, porque hay conflicto de intereses. Es razonable, sí. Es razonable. Después, bueno, dice, si se pusieran medidas precautorias sobre bienes del asegurado y el conductor, estos no podrán exigir que el asegurador lo sustituya. El asegurador será responsable ante el asegurado aun cuando el conductor no cumpla con las cargas que se le impone por este artículo. Después la cláusula 8 habla de costas y gastos y dice que el asegurador toma a su cargo como único accesorio de su obligación
a que refiere la cláusula 1, riesgo cubierto, el pago de costas judiciales en causa civil y de los gastos extrajudiciales en que incurra por resistir la pretensión del tercero, en base al 110 de la Ley de Seguros. Cuando el asegurador no asuma o decline la defensa en juicio, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa, el pago de los gastos y costas lo deben en la medida en que fueron necesarios y se liberará de la parte proporcional de gastos y costas que en definitiva le hubieran correspondido conforme las reglas anteriores, si deposita la suma asegurada o la demandada, la que sea menor, y la parte proporcional de costas devengadas hasta último momento. Menciona artículos 110 y 111 de la Ley de Seguros. Después, la cláusula 9 habla del proceso penal y dice: si se promoviera proceso penal y correccional, el asegurado o conductor deberán dar inmediato aviso al asegurador en oportunidad de tomar conocimiento de dicha circunstancia. En caso de que solicitaran la asistencia penal al asegurador, este debe expedirse sobre si la asumirá o no, asumirá la defensa o no dentro de un plazo de 5 días hábiles. En caso de aceptar la defensa, el asegurado y o conductor deberán suscribir los documentos necesarios que permitan ejercerla a favor de los profesionales que el asegurador designe. En cualquier caso, el asegurado y o conductor podrán designar a su costa al profesional que los defienda y deberán informarle de las actuaciones producidas en el juicio y las sentencias que se dictaren. Si el asegurador participara en la defensa, las costas a su cargo se limitarán a los honorarios de los profesionales que hubiera designado el efecto. Si en el proceso se incluyera reclamación pecuniaria en función de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal, será de aplicación lo previsto en las cláusulas 7 y 8, bueno, con relación al monto, ¿no? Al monto del reclamo. Después trae una cláusula que es de rescisión unilateral, que es la cláusula 10. Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa. Cuando el asegurador ejerce este derecho, dará un preaviso no menor de 15 días. Cuando lo ejerza el asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esta decisión. Cuando el seguro rija de 12 a 12 horas, la rescisión se computará desde las 12 inmediatas siguientes y en caso contrario desde la hora 24. Si el asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el asegurado opta a la rescisión, el asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido según las tarifas a corto plazo. Les pregunto por si saben, yo conozco a Protección Mutual y Semtur. ¿Hay alguna otra empresa no, Semtur es de transporte. Hay Protección Mutuales. ¿Hay alguna otra empresa que asegure colectivos? Que ustedes sepan. Antes había como 5, pero ahora no sé. A ver. Yo no la he sentido nombrar, por eso les pregunto por si saben. Y la mayoría han caído. La mayoría se han fundido. Sí. La economía comercial, me acuerdo que estaba. ¿Asegurando colectivos? Exacto. Bueno, y que hablar de Belgrano, que fue una de las primeras allá por la década del 90, ¿no? Sí, pero viste que desde que se unieron las empresas de colectivo y quedaron 2 o 3 líneas, digamos, son 2 o 3 líneas porque juntan a todas las demás. Sí. No había sentido otra aseguradora. Bueno, la cláusula 11 habla de la medida de la prestación. El asegurador se obliga a resarcir conforme al presente contrato el daño patrimonial que justifique el asegurado causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante. Lo vuelvo a repetir a pesar de haberlo dicho expresamente. Las indemnizaciones a cargo del asegurador no implican la disminución de ninguna de las sumas aseguradas durante la vigencia de la póliza. Contrariamente a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley de Seguros, el asegurador indemnizará el daño hasta la suma asegurada que consta en las condiciones particulares, sin tomar en cuenta la proporción que existe entre este y el valor asegurable. Esto pienso yo que significa cuando ya ha pagado algunos siniestros.
Que no es como el seguro de incendio, por ejemplo, que uno tiene que volver a recomponer un poco el valor. Entiendo que sigue actuando de la misma manera. Mira, María Claudia, acá veo en la página de Rivadavia, el Sí. Sí, yo Mutual, también lo vi. Y está Sancor tiene, también. sí, La segunda también. bueno, no llegué ahí a tanto, pero esta tiene, dice, Seguro Rivadavia se destaca por ser una de las empresas con mayor experiencia y prestigio en la comercialización de seguros para vehículos de autotransporte público de pasajeros. Yo Bueno, y sí, pensé que ellos tenían taxis nada más. no, Taxis y cobertura remis. básica, responsabilidad civil y casco. Se ve que tiene. Y bueno, ahí Susana dice que también Sancor Parece que están. La segunda también parece, esperá. Yo me metí así, pero no la fui abriendo. Seguro en transporte doble protección. y evidentemente debe haber, quizá habrá que ver Sí. las cotizaciones de cada uno, que por ahí puede Sí. ser un poco más elevada de protección. Sí, ojo, que no sé si es taxi remis a colectivo. La de Rivadavia por lo menos es figura colectiva. Ah, bueno, entonces sí. En realidad dice vehículo del autotransporte público pasajeros, pero indicaría colectivo. Pero puede haber cobertura para Bueno, taxi. Acá dice, sí. Alba, agente de seguro en transporte público de pasajeros. Sí, parece que hay más de una, ¿eh? No son las habituales, pero evidentemente deben prestarlo. Acá no se conoce mucho. Mm. Acá dice, No sé. Emilia Rivadavia es aseguradora de colectivos en San Miguel de Tucumán. Bueno, a lo mejor tiene colectivos asegurados también en otros lugares, no sé. Claro, puede ser, sí. Sí. Bueno, cláusula 12, cargas especiales del asegurado. Además de las cargas y obligaciones que tiene el asegurado por la presente póliza, deberá denunciar sin demora ante las autoridades competentes el hecho que diere o pudiere dar lugar al siniestro. Previamente, aquel vehículo objeto del contrato sea destinado a un uso distinto al indicado en el frente de póliza. El asegurado deberá comunicárselo fehacientemente al asegurador. Cláusula 13, revisión técnica obligatoria. El asegurado deberá acreditar el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria de todos los vehículos, de acuerdo al establecimiento de la resolución 417 del 92 y sus modificatorias. En el supuesto de vehículos usados y rechazados, no se iniciará la cobertura de los mismos hasta que no resultaren declarados aptos. Cuando se trate de vehículos que se encuentren en periodo de excepción de la revisión técnica, como en los 0 kilómetros, la aseguradora constatará las condiciones de seguridad activa y pasiva del vehículo previo al otorgamiento de cobertura, como lo establece el párrafo tercero del artículo 68 de la Ley 24.449. Por otra parte, el asegurado deberá presentar a la aseguradora las constancias de los cursos de capacitación obligatoria para los conductores profesionales de transportes de pasajeros. Es decir, un poco más complejo, lo cual me parece bien porque están en la calle todo el día. Y llevan gente, mucha gente. Cláusula 14. Caducidad por incumplimiento de cargas y obligaciones. El incumplimiento de las cargas, obligaciones y cargas impuestas al asegurado por la ley de seguro, salvo que se haya previsto otro efecto en la misma para el incumplimiento y por el presente contrato, produce la caducidad de los derechos del asegurado, si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, y de acuerdo al régimen previsto en el artículo 36 de la ley de seguros. Cláusula 15, verificación del siniestro. El asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro, y la extensión de la prestación a su cargo, examinar la prueba instrumental, realizar las indicaciones necesarias a tales fines. El informe de él o los expertos no compromete al asegurador, es únicamente un elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerca de los derechos del asegurado. Después la 16 habla del domicilio para denuncias y declaraciones, que es el último declarado. El 17 habla del cómputo de plazos, en donde dice todos los plazos de días indicados en la presente póliza se consideran corridos, salvo disposición contraria. La 18 habla de la prórroga de jurisdicción. Acá dice toda controversia judicial que se plantee en relación al presente contrato se sustanciará a opción del asegurado ante los jueces competentes del domicilio del asegurado o el lugar de ocurrencia del siniestro, siempre que sea dentro de los límites del país. Es decir,
está bueno esto porque muchas veces las casas centrales están en otro lugar, o sobre todo los que viajan, ¿no? Por provincias. Sin perjuicio de ello, el asegurado o sus derechohabientes podrá presentar sus demandas contra el asegurador ante los tribunales competentes del domicilio de la sede central o sucursal donde se emitió la póliza. Igualmente se tramitarán ante ellos las acciones judiciales relativas al cobro de primas. Bueno, qué bárbaro, esto es una resolución del súper, ¿no? Pero acá que rechazaban tantas demandas porque no era el domicilio de la casa central. Acá pero hay viste como... que en algunos casos preguntaban si era ahí donde se había emitido la póliza. Hubo casos Sí, en que sí. fue variando, porque antes aceptaban todo también. Sí, ahora hay como un guiño expreso a que podría Sí, ser sí, la sucursal, ¿no? sí, Después el Lo establece el 19, código, María Claudia. bueno, sí, sí, ahora, es claro, verdad. ahora, El tenés Código Civil y razón. Comercial dice que tienen su domicilio en la sucursal, pero para las operaciones que se realicen allí. Entonces, depende mucho del contenido del qué es lo que se quiere peritar para definir la competencia. Si va en relación a operaciones de una sucursal, resulta razonable que se hagan en el lugar de la sucursal. Sí, sí. Bueno, cláusula Pero 19, acá no lo hacían con ese sentido, porque en realidad no, cuando el domicilio lo hacían en base a la ley orgánica, porque cuando el domicilio está dentro de la provincia consideraban que no era prorrogable. Y en cambio, si vos iniciabas una demanda de un hecho ocurrido en otra provincia, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Córdoba, donde sea, esa es prorrogable. prorrogable. Entonces, si mientras la otra parte no te diga nada, se prorrogó. Exacto. Y los tribunales colegiados de oficio te rechazan la competencia. Lo que es Está mal. contraria a lo que vos comentabas, Susana. no sé si ahora lo están haciendo. Hubo una época que les había Sí. agarrado la idea de que era así, que rechazaban la No sé, competencia. no sé sé ahora, ahora. pero nosotros con Silvia tuvimos que ir hasta la Cámara y la Cámara nos dio la razón. Y nos ¿Por la produjeron una competencia? demanda. Sí, era un choque que había sucedido, no sé si en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Y después tuvimos otro caso igual y tuvimos también que renegar porque también no nos querían aceptar la competencia. claro, no nos querían proveer la demanda. Tuvimos como 2 años para que nos proveen la demanda. Revocatoria y no revocatoria. ¿Cómo reniegan con la competencia? Ay, Dios mío. Qué Claro, problema. si la hubieran proveído de una, se hubieran ahorrado un montón de resoluciones, pero bueno. Sí, a veces se complica en la vida inútilmente, pero bueno. Bueno, después habla del plan de mejoras de prevención y seguridad vial. El asegurado y asegurador acuerdan un plan de mejoras de prevención y seguridad vial que se agrega a continuación y que forma parte integrante del presente contrato. El mismo deberá estar debidamente suscrito por las partes y en caso de incumplimiento se suspenderá automáticamente la cobertura. Así nomás. Tanto la celebración del presente plan de mejoramiento como sus incumplimientos en la medida que afecte la cobertura deberán ser comunicados por la aseguradora a la autoridad de aplicación competente en materia de transporte dentro de 48 horas de producido. Y después establece la cláusula 20, dice importantes advertencias al asegurado. Perdón, antes de avanzar, María Claudia, ¿vos te parece que este plan de mejora será viable? Yo nunca escuché eso. Y yo no lo sé, porque mejoras en qué sentido. Es una expresión de deseo más que nada, me parece. Mejoras en la empresa. Prevención y seguridad vial. En prevención. Por eso, pero en la empresa en cuanto a los cursos de los choferes. No sé. Porque eso ya lo estaban pidiendo, digamos que bueno, obviamente se trata de un chofer especializado, calificado, para manejar colectivos. Sí, pienso yo que los deben obligar a hacer cursos anuales para seguir calificando. Ahora, no sé qué otra cosa puede hacer la empresa de transporte para mejorar, porque todo lo que sea seguridad vial, más que el curso, depende de cómo estén las calles, de la señalización, de un montón de otras cosas que no
Bueno, qué sé yo, también hacia la seguridad vial, si las empresas de transporte, como ocurre en otros países, tienen un programa de computación donde cada tanto tienen que por ahí cambiar, yo no sé mucho de mecánica, mejor dicho, como no mucho ni nada, no sé nada, pero por ejemplo yo sé que hay programas que te dice, bueno, esta pieza dura tantos kilómetros, automáticamente, sí. aunque esté bien, cambia la pieza porque esa pieza ya está como vencido el plazo. ¿Te imaginas que acá eso es casi imposible pensar que lo van a hacer? Porque eso le significa Sí. que la unidad va más segura, la unidad Bueno, no va a dejar a los pasajeros en la mitad del camino, no va a haber sin tantos siniestros. yo los otros días Me escuchaba ocurre que eso puede ser otra cosa. escuchaba los otros días por televisión que hablaban de las ambulancias del CIES y que dice que hay 2 o 3 ambulancias que solamente están funcionando porque las demás están todas rotas y las que están funcionando tienen las ruedas lisas, están en mal estado. Quizás sí, ese sí sea un elemento de seguridad vial importante, que los colectivos estén realmente en condiciones y que se hagan las inspecciones periódicas para saber si las piezas son muy viejas o no. Ese a lo mejor es un punto que De podría cualquier ser de forma, importancia. eso podría ser una cosa que se podía combinar entre aseguradora y asegurado, porque a la compañía de seguro le conviene eso también. Y Va sí, a porque tener hay menos menos siniestro. siniestro, claro. Sí, sí, por supuesto. Por Ahora, con supuesto. respecto a la cláusula esta 19 que estamos hablando, qué peligroso que habla del plan este de mejora de prevención y seguridad vial, que dice que en caso de incumplimiento se suspenderá automáticamente la cobertura. Sí. Es muy peligroso eso. Pero Muy no es peligroso, porque si vos no te obligan a firmarlo. No, sí, lo tenés que Sería firmar. Sí. Acuerdan, dice, acuerdan. Acuerdan es voluntario. Entonces, si no lo va, es peligroso, no acordás. Salvo que sea un requisito que te exija la aseguradora, que Yo eso pienso sería que te lo deben violatorio. exigir, porque si no, deberá estar debidamente suscrito por las partes, no podrá, dice deberá. Pero siempre que acuerden, asegurado y asegurador acuerdan el plan de mejora. Me parece que es una orden imperativa, deberá. a mí me parece me parece que sí, porque si no, no tendría mucho sentido. Es decir, Claro. que algunas cuestiones la tienen que exigir. Ahora, que te dejen automáticamente sin cobertura, eso sí es peligroso. Porque de Entonces, última, si se constata el incumplimiento, notificás o ves, ahí ya, no sé, es peligroso. ¿A Sí, dónde está el Daniel, te iba a plan decir ese algo. de... ¿A dónde está el plan ese? Porque dice que se el agrega a 19, continuación, cláusula no lo ven. 19, Yo no dice lo el asegurado tengo. y el asegurador No, lo vi, acuerdan. pero dice que se agrega a continuación. Ah, o sea que es imperativo, el que sigue en caso de incumplimiento se suspenderá automáticamente la cobertura. Yo pienso en la víctima, no en la empresa colectiva, ¿no es cierto? Claro. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, para ir redondeando, la cláusula 20 dice importancia de advertencia al asegurado. De conformidad con la ley 7418, el asegurador incurrirá en caducidad de la cobertura si no da cumplimiento a sus obligaciones y cargas, las principales de las cuales se mencionan seguidamente para su mayor ilustración con indicación del artículo pertinente de dicha ley, así como otras normas de su especial interés. Uso de los derechos por el tomador o asegurado. Cuando el tomador se encuentra en posesión de la póliza, puede disponer de los derechos que emergen de esta. Para cobrar la indemnización, el asegurador le puede exigir el consentimiento del asegurado. Artículo 23. El asegurado solo puede hacer uso de los derechos sin consentimiento del tomador si posee la póliza. Artículo 24. Reticencia. Las declaraciones falsas o reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado aún incurridas de buena fe producen la nulidad del contrato en las condiciones establecidas por el artículo 5 y correlativos. Es que es difícil que demostrar aún de buena fe, eso hay que verlo. Mora automática. Domicilios. Todo denuncio o declaración impuesta por esta póliza por la ley debe realizarse en el plazo fijado al efecto. El domicilio donde efectuarla será el último a declarar. Artículos 15 y 16. Agravación de riesgo. Toda agravación de riesgo asumida es causa especial de rescisión del seguro y cuando se deba a un hecho del asegurado produce la suspensión de la cobertura
de conformidad a los artículos 37 y correlativos. Exageración fraudulenta o prueba falsa del siniestro de la magnitud de los daños. El asegurado puede haber el derecho a ser indemnizado en estos casos, tal como establece el artículo 48. Pago a cuenta. Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del asegurado, este, luego de un mes de notificado el siniestro, tiene derecho a un pago a cuenta de conformidad con el artículo 51. Pluralidad de seguros. Si el asegurador cubre el mismo interés y riesgo con más de un asegurador, debe notificar a cada uno de ellos bajo pena de caducidad con indicación del asegurador y de la suma asegurada. Artículo 67. La notificación se hará al efectuar la denuncia de siniestro y en las otras oportunidades en que el asegurador se lo requiera. Los seguros plurales celebrados con intención de enriquecimiento por el asegurado son nulos. Sobre seguros. Si la suma asegurada supera notablemente el valor asegurado, cualquiera de las partes puede requerir su reducción. Artículo 62. Obligación de salvamento. El asegurado está obligado a proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño y observar las instrucciones del asegurador. Y si las viola dolosamente o por culpa grave, el asegurador queda liberado. Artículo 72. Abandono. El asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados por el siniestro. Artículo 74. Cambio de las cosas dañadas. El asegurador no puede introducir cambio en las cosas dañadas y su violación maliciosa libera al asegurador de conformidad con el artículo 77. Cambio del titular del interés. Todo cambio de titular de interés asegurado debe ser notificado al asegurador dentro de los 7 días de acuerdo con el artículo 82 y 83. Denuncia del siniestro. Cargas del asegurado. El asegurado debe denunciar el siniestro. Bueno, esto obviamente bajo los 3 días basta con los 3 días, facilita las verificaciones del siniestro, de la cuantía del daño, de conformidad con los artículos 46 y 47. En responsabilidad civil debe denunciar el hecho del que nace su eventual responsabilidad o el reclamo del tercero entre los 3 días de producido, artículo 115. No puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción alguna sin anuencia del asegurador, salvo en interrogación judicial en reconocimiento de hechos, artículo 116. Cuando el asegurador no asume, decline la defensa, se liberará de los gastos y costas que se devenguen a partir del momento que deposite los importes cubiertos o la suma demandada, el que fuere menor, con más gastos y costas ya devengados, en la proporción que le corresponda. Artículos 110 y 111. Reconocimiento de los derechos del asegurado. El asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado entre los 30 días de recibir la información complementaria que requiera para la verificación del siniestro y la extensión de la prestación a su cargo. Artículos 46 y 56. Y después ya la cláusula 21 habla de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que dice el asegurador asume la carga de aportar los datos y documentos que le sean requeridos por la aseguradora en virtud de lo establecido en las normas vigentes en materia de prevención de lavado, bueno, activo, financiamiento de terrorismo, que todo lo de la UIF. La 22, preeminencia normativa, dice que en caso de discordancia entre las condiciones generales y las cláusulas adicionales, predominan las últimas, las adicionales, y la cobranza del premio, que dice que de acuerdo a la resolución de superintendencia la 21.600 del 3 de marzo del 92, el comienzo de la vigencia de la cobertura del riesgo de presente seguro quedará supeditado al pago total del premio y cuotas de aportes contratados. Se extiende por premio la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo cargo adicional de la misma. La vigencia de la póliza es anual y el premio y cuotas de aportes del presente contrato se emiten en forma mensual y solo pueden ser abonados mediante los siguientes sistemas habilitados a tal fin. Bueno, y habla de las entidades especializadas en cobranza, las entidades financieras sometidas al régimen de la ley 21.526, y dice que vencido cualquiera de los plazos de pago del premio y cuotas de aportes exigibles sin que estos se hayan producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida desde las 24 horas del día del vencimiento impago, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna ni constitución en mora, la que se producirá por solo vencimiento de este plazo. Sin embargo, el premio correspondiente al periodo de cobertura suspendida quedará a favor del asegurador como penalidad. Para el caso de pago en cuotas, quedará a favor del asegurador como penalidad el premio correspondiente a un máximo de 2 cuotas, siempre y cuando la rescisión del contrato no se hubiese producido con anterioridad. Acuérdense que acá está permitido, va en todos los contratos, pero acá está expresamente permitido. Toda rehabilitación surtirá efectos desde las 0 horas del día siguiente a aquel en que la aseguradora reciba el pago del importe vencido.
Sin perjuicio de ello, el asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así no lo hiciere, quedará a favor como penalidad el importe del premio y de la cuota del aporte correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el momento de rescisión, calculado de acuerdo a lo establecido en las condiciones de la póliza sobre rescisión por causas imputables al asegurado. La gestión de cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo deudado no modificará la suspensión de cobertura o rescisión del contrato estipulado fehacientemente. Aprobada la liquidación de un siniestro, el asegurador podrá descontar de la indemnización cualquier saldo o deuda vencida. Y aquí termina la resolución. Es decir, es bastante completita, ve casi todos los aspectos. Pero, bueno, tenemos montos nuevos. Y acá no dice nada de octubre, que era la actualización. Pero en las yo en otras algún dos. lado lo vi que también rige eso, ¿vos sabés? ¿También? En algún lado lo vi, Ah. sí. Porque dice, la presente resolución rige para las pólizas emitidas o renovadas a partir del 1 de mayo. A un mes Y en posterior algún... a las otras. ¿Eh? Un mes posterior a las otras. Sí, bueno, en la otra ya decía, pasó, ¿viste? Sí. En la otra decía especialmente que en todos los octubres iban a revaluar el monto conforme a un mecanismo que ellos mismos establecían. Acá no dice nada, pero bueno, yo entiendo que tendría que ser el mismo criterio. Acá está, mira, lo dice el artículo ¿dónde? 2 de la resolución. Porque todo lo que vos leíste en realidad no es la resolución, es un anexo de la resolución. Y el artículo 2 dice, Sí. no sé si la tenés, encomienda Sí. a la gerencia técnica y normativa el análisis de la suficiencia de los límites del seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros en octubre de cada año. Para el caso de establecerse nuevos límites a aplicar conforme a los parámetros que determine la gerencia técnica y normativa, los mismos regirán para los contratos nuevos y renovaciones que se efectúen a partir del 1 de enero del año entrante. Eso está igual que en las otras. Sí. Bueno, esto es muy importante porque al ritmo que vamos, estas montos el año que viene, no sé si van a tener mucho valor. Así que es importante que puedan actualizarse en octubre, no sé si de este año o del año siguiente, pero que haya una actualización periódica permanente de todo. Sí, Porque... tendría que ser el mes que viene, aparentemente. Claro. No dice de qué año, ¿viste? Calculo que debe ser del año siguiente. Pero no dice, en octubre de cada año, dice. No lo dice. En el tercero está, que dice que empezará a regir a partir del 1 de enero del año entrante. Claro. No, pero la resolución dice eso, pero te quiere decir, se fija en octubre del año y empieza a regir en enero del año siguiente. Así que la que fijen ahora en octubre, si es que hay una modificación, empezaría a regir siempre en enero del año 2021. De todas formas, a lo mejor la revisan en octubre y no encuentran ningún elemento como para modificarla. Yo estuve viendo en base a lo que decía cuando vimos las otras, pero era una cosa así muy complicada para mi gusto, para entender qué tenían en cuenta para hacer esa modificación. Los parámetros eran muy especiales para mi capacidad de entender esas cosas. Sí, totalmente. Igualmente las cifras, si bien se actualizaron bastante, también los puntos de incapacidad nosotros acá se nos subieron bastante, con lo cual una muerte hoy día no sé cuánto puede estar. Estamos siempre ahí justo, en cuanto, hablando de una sola persona. No quiero ni pensar en el hecho de que haya más de una víctima. Ahí hay casi seguro, diría que en un seguro voluntario automotor no alcanza. Si son de cualquier forma, yo creo que esta modificación que hace a la parte más importante, que es que la aseguradora no se hace cargo de la obligación del descubierto obligatorio, la obligación legal autónoma, y después
lo repite, también incidirá en el precio del costo del seguro. Y sí, sí. Yo calculo que sí, porque además cobertura. Claro. Es como Una todo palabra riesgo en los que vehículos. pagar. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto era lo que nos quedaba de pendiente de la resolución que hemos visto un pedazo. Y bueno, ahora tenemos una idea más global del tema. Sí. ¿Eh? Hiciste un Bueno, buen análisis, María Claudia. y por lo menos la leímos y la analizamos un poco, qué sé yo. Me parece que nosotros que estamos en el tema del seguro, tenemos que tener una idea. Después, si Después, nos cuando sirve se o te no nos presente sirve, el otra. caso, la profundizás. Sí, claro, pero por lo menos tenemos que tener una idea. Bueno, y les recuerdo entonces que el martes que viene, para ya ir liberándolos, nos juntamos a las 18:30, no a las 14:30. A las 18:30, en la jornada que va a hacer, vamos a hacer nosotros junto con la IDA Joven, sobre el tema la reticencia en el contrato de seguro, esquema legal vigente y los lineamientos para su interpretación, a cargo del doctor Carlos Federic. Así que bueno, los Bien. esperamos el martes Chao. que viene y esperemos que estemos todos bien. Bueno, chao. Bueno, hasta chao, ahí chao, damos por gracias. terminado. Muy Hasta útil, luego. muy Hasta útil, luego. Chao, Gracias. hasta luego. Chao, Chao. chao. Un Chao, beso. chao.